Hola, el equipo conformado por Ángel González Alan Israel, De la Rosa González Braulio, Fuentes Godínez Eduardo, Jardón Herrera, Daniela Romina y Gil Pérez Francisco del 604 va a explicar el tema de la derivada de una función. En este video definiremos qué es una función, qué es una derivada, hablaremos de la historia de la derivada, de las fórmulas de derivación y de la aplicación de la derivada. ¿Qué es la función? Una función es una relación entre dos magnitudes o cantidades, por ejemplo, x y f de x, de manera que a cada valor de la primera magnitud, llamada preimagen, le corresponde un único valor de la segunda, llamada imagen. La primera magnitud o preimagen se dirá que es la variable independiente, y a la segunda magnitud o imagen, que se deduce de la primera, se dirá que es la variable dependiente. Por ejemplo, si la variable independiente es x, la variable dependiente será f de x, la cual generalmente se designa con la letra y. Entonces, se dirá que y es función de x o que y es dependiente de x. ¿Qué es la derivada? La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. La derivada es una herramienta versátil que acepta diversas interpretaciones. Así como es posible determinar la pendiente de la tangente en un punto de una curva, también se puede hallar los valores máximos y mínimos de esta, y ubicar a través de ella las concavidades de una función. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de la derivada. El descubrimiento de la derivada y los estudios que hay detrás de esta se desarrollan en una contienda que se llevó a cabo entre el famoso Newton y Leibniz. Y esto debido a que Leibniz comenzó una investigación acerca del cálculo infinitesimal, mientras que Newton hacía lo mismo. Ambos comenzaron una disputa por quién lo descubría primero o quién lo desarrollaba primero. En 1669, Newton se encargó y redactó un texto en el que resumió el análisis numérico que utilizaba, el cual tituló El alumbramiento del cálculo infinitesimal. Mientras tanto, Leibniz, en 1679, encontró la manera de sumar las diferencias entre grandes series de números y fue donde descubrió las famosas derivadas e integrales, las cuales son elementos básicos del cálculo infinitesimal. Sin embargo, esto no se quedó ahí. En el siglo XVII, el matemático Fato de Doillet, el cual era amigo de Newton, acusó a Leibniz de plagio, a lo que Leibniz le comprobó que los primeros textos que hacían mención del cálculo los había escrito él. Debido a esto, Newton le pidió a otros matemáticos de la época que se encargaran de difundir que Leibniz había robado el trabajo de Newton. Todo este problema creció tanto que Leibniz optó por llevarlo a la corte, en donde después de varios debates que se llevaron a cabo en 2 meses, la corte dio como veredicto final que Isaac Newton era el primer inventor del nuevo cálculo. Sin embargo, esta no se consideró como una victoria limpia, porque Newton tenía poco tiempo de haber sido nombrado presidente de esta misma corte. Sin embargo, en la actualidad se dice que ambos son los inventores del cálculo, ya que cada uno hizo sus aportes a esta rama de las matemáticas. Ahora hablaremos de la aplicación de la derivada. La derivada nos indicará el ritmo con el que dicha función varía, es decir, crece, decrece o permanece constante. Esto será cuando se producen pequeños cambios en la variable. Matemáticamente la usamos para estudiar el comportamiento de las funciones, hallar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y mínimos relativos, así como los absolutos, los intervalos de concavidad y la convexidad, y por último los puntos de inflexión. Si hacemos uso de las derivadas de una manera más concreta, podemos realizar las siguientes funciones o actividades. 1. La variación del espacio en función del tiempo. 2. El crecimiento de una bacteria en función del tiempo. 3. El desgaste de un neumático en función del tiempo. 4. El beneficio de una empresa en función del tiempo. Las funciones de las derivadas son diversas. Ayudan en el ámbito social como en el científico, apareciendo en la geometría física, química, biología, medicina, ingeniería, arquitectura, incluso la economía. A continuación explicaremos el uso de las fórmulas de las derivadas. No se usarán ejercicios laboriosos o ejercicios prácticos. Lo único que se busca en esta parte es dar a entender cómo es que se usa cada una de las fórmulas que se nos dan en los listados de las fórmulas. La primera fórmula que tenemos aquí es la derivada de una constante, la cual está dada por dc sobre dx es igual a cero.
Siempre que veamos una constante, es decir, 5, 2, 3, siempre su derivada dará igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos que f de x igual a 5, su derivada será igual a 0, ya que 5 es una constante. Después tenemos la derivada de una variable. Su fórmula es dx sobre dx. Siempre que tengamos una variable, su derivada será igual a 1. En este caso podemos ver f de x es igual a x, en donde su derivada es igual a 1. La tercera fórmula, la cual es encontrar la derivada de una suma de variables, lo que se va a hacer a continuación es que en el ejercicio se tiene 5x cuadrada más 6x menos 2. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar la derivada de cada variable para así encontrar la solución. La derivada de 5x cuadrada es 10x, la derivada de 6x es igual a 6 y la derivada de menos 2, como es una constante, es igual a 0. Como solución nos queda 10x más 6 más 0 igual a 16. Fórmula número 4. Tenemos lo que el siguiente nos indica: derivada de una constante por una variable. C es igual a constante y V igual a nuestra variable, lo cual para resolverlo tiene que ser la constante por la derivada de la variable. En nuestro ejercicio nos pone 9e3x, lo que nos indica que nuestro 9 es la c, que es nuestra constante, y e a la 3x es v, la variable. Entonces, ocupando la fórmula, nos quedaría 9 por la variable de de a la 3x. Fórmula número 5. Nos indica la derivada de u por v. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos dos variables, variable u y variable v. A diferencia de la fórmula pasada, que era una constante por una variable, aquí tenemos dos variables. La solución a este problema es la primera variable por la derivada de la segunda variable más la segunda variable por la derivada de la primera variable. Aquí lo primero que tenemos que ubicar son nuestras variables, tanto u como v. En nuestro problema, que nos indica y igual a x ln x, nuestra primera variable es x, el cual es u, y v sería ln x. Entonces, para su solución, ocupando la fórmula, sería u, que es x, por la derivada de v, en este caso ln x, más la segunda variable, que en nuestro caso es ln x, por dx, que es nuestra primera variable. Y como ya vimos en los primeros casos, dx sobre dx nos da 1. En nuestra sexta fórmula nos indica la derivada de una variable elevada a una potencia. En su caso, la solución sería la potencia por la función elevada a la potencia menos 1 por la derivada de la variable. En otras palabras, para verlo bien en nuestro ejemplo, es el siguiente: seno de x elevado a la segunda o al cuadrado. Ocupando la fórmula, tenemos que ubicar todos los parámetros. Nuestra potencia es 2, o sea, n es igual a 2. Nuestra variable es seno de x. Entonces, ocupando la fórmula, nos indica que n, 2, por la variable seno de x elevado a n menos 1, 2 menos 1, por la derivada de una variable, que en este caso nuestra variable es seno de x. Entonces la solución nos quedaría como 2 por seno de x a la 2 menos 1 por la derivada de seno de x. En nuestra séptima fórmula tenemos lo contrario a lo que vimos en nuestra quinta fórmula. En la quinta fórmula vimos la multiplicación de dos variables. En esta séptima fórmula veremos lo que es la división cuando tenemos de dos variables, u y v, siendo u nuestra primera variable y v nuestra segunda. ¿Qué es lo que nos indica la fórmula? Que cuando tenemos la división es la segunda variable v por la derivada de la primera u menos la primera variable, que es u, por la derivada de la segunda, o sea, variable de dv. Todo sobre la segunda variable, que es v al cuadrado. En otras palabras, en el ejemplo nos indica lo siguiente: y es igual a e a la x más 1 sobre e a la x menos 1. Aquí tenemos ya nuestra división de dos variables. Nuestra primera variable, que es u, es e a la x más 1 y nuestra segunda variable v ex menos 1. Ocupando la fórmula y sustituyendo, nos quedaría v, que es nuestra segunda variable, ex menos 1 por la derivada de u menos nuestra primera variable, que es u, ex más 1 por derivada de v
sobre nuestra segunda variable ex menos 1 a la 2, lo cual nuestro resultado completo nos quedaría ex menos 1 por derivada de ex más 1 menos ex más 1 por derivada de ex menos 1 sobre ex menos 1 al cuadrado. En nuestra octava fórmula ya implicamos Euler, lo cual es una constante, pero lo que nos indica esto es Euler por la derivada de la variable. Veámoslo con el ejemplo. D a la recordemos que es Euler, de Euler a la 3x. Tenemos que igual identificar nuestras variables. En este caso, Euler, como ya sabemos, es e a la 3x, nunca va a cambiar. En nuestro caso, la variable es 3x. Entonces, aplicando la fórmula, nos dice que es Euler por la derivada de la variable. Euler, como ya sabemos, es e a la 3x por la derivada de 3x. Como ya vimos en nuestro caso, la derivada de un número es el mismo número. Entonces es e a la 3x por 3. Nuestra fórmula número 9 nos dice lo siguiente. Cuando tenemos la derivada de a elevada a v. ¿Qué quiere decir esto? Puede tomar el valor de una constante. Cualquier número que nosotros deseemos elevado a una variable. Y para resolverlo se tiene que hacer a elevado a la v por ln por la derivada de v. ln quiere decir límite natural de a. En nuestro ejercicio nos pone el siguiente problema. D, que es nuestra derivada, 2 a la 2. 2 es nuestra a, ya tenemos identificado el primer valor. Y v, que es nuestra variable, viene siendo el exponente número 2, que viene siendo el cuadrado. Teniendo esto, ocupamos la fórmula y nos queda lo siguiente. La fórmula nos indica a elevado a v es nuestro 2a por ln o sea, por ln2 por la derivada de v. En este caso, v es 2. Entonces, nuestro resultado, ocupando la fórmula, para despejar este problema sería 2 elevado a la 2 por ln2 por la derivada de 2. Bueno, en esta nuestra fórmula 10 nos dice que es derivada del logaritmo natural de una variable, lo cual tenemos en este caso buscar, como ya identificar, las dos x que necesitamos. Logaritmo natural, en este caso, nos indica que y es igual a d logaritmo natural de x. En este caso, nuestro logaritmo natural, pues como lo indica, es la palabra logaritmo natural. Y x es nuestra variable. Sustituyendo esto en nuestra fórmula, nos indica que es igual a 1 sobre la variable por la derivada de la variable, que en este caso, ya teniendo identificada, quedaría como 1 sobre x por la derivada de x, que como ya hemos visto en problemas anteriores, la derivada de x es igual a 1. En nuestra fórmula número 11 entramos ahora en logaritmos, que nos indica cuando tenemos un logaritmo por a elevado a una variable. Ya vemos lo que es a. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos que identificar todo lo que nos indica la fórmula. En este caso, nos indica logaritmo de 2 elevado a la 3. Nuestro logaritmo es la palabra logaritmo, a es 2 y la variable es 3. Entonces, sustituyendo en la fórmula, nos quedaría como logaritmo 2 a la 2 sobre 3 por derivada de 3. ¿Por qué es así? Porque nuestra fórmula nos indica que es logaritmo a elevado a la constante. ¿Y qué habíamos dicho que era a? Una constante. Entonces queda logaritmo 2 elevado a la 2, que el 2 es nuestra constante, sobre la variable, que en este caso es 3, por la derivada de la variable, que es 3, derivada de 3. Y en la solución nos quedaría completa logaritmo de 2 a la 2 sobre 3 por derivada de 3. Entrando ya en terrenos de seno y coseno, llegamos a la fórmula número 12, la cual nos indica cuando tenemos seno de una variable es igual a coseno de una variable por la variable. Veamos el problema. La variable de seno de x. Igual identificamos nuestros dos valores. Seno, como ya lo sabemos, es la palabra seno, y nuestra variable es x.
Entonces, sustituyendo la fórmula es coseno de nuestra variable, que es x, por la derivada de la variable, que en este caso sería coseno de x por derivada de x. Siguiendo con cosenos y senos, ahora tenemos cuando se nos pone un ejercicio coseno por una variable. Esto nos indica que debe ser igual a menos seno de la variable por la derivada de la variable. Vemos que ahora tenemos un signo negativo. En nuestro problema nos indica lo siguiente: derivada de coseno de x. Igual identificaremos nuestros dos valores, coseno y la variable. La variable en este caso es x. Sustituyendo, no se nos olvide el signo, menos seno de la variable, que es x, por la derivada de la variable, que el resultado, sustituyendo, nos quedaría menos seno de x por dx, que ya sabemos la derivada de x es 1. Llegando así a nuestra última fórmula, la decimocuarta, la cual nos indica cuando tenemos la tangente de una variable. Es igual a la secante elevado al cuadrado por la variable por la derivada de la variable. Nuestro problema nos plantea la derivada de una tangente, en este caso es derivada de tangente x. Igual identificaremos nuestros dos valores, tangente y variable. La tangente ya sabemos que es la palabra tan y nuestra variable es x. Sustituyendo la fórmula nos quedaría como secante elevado al cuadrado por la variable, que en este caso es x, por la derivada de la variable, que es x. Y toda la fórmula nos quedaría como secante al cuadrado por x por dx. Bueno, en esta nuestra fórmula 10 nos dice que es derivada del logaritmo natural de una variable, lo cual tenemos en este caso buscar, como ya identificar, las dos x que necesitamos. Logaritmo natural, en este caso, nos indica que y es igual a d logaritmo natural de x. En este caso, nuestro logaritmo natural, pues como lo indica, es la palabra logaritmo natural. Y x es nuestra variable. Sustituyendo esto en nuestra fórmula, nos indica que es igual a 1 sobre la variable por la derivada de la variable, que en este caso, ya teniendo identificada, quedaría como 1 sobre x por la derivada de x, que como ya hemos visto en problemas anteriores, la derivada de x es igual a 1. En nuestra fórmula número 11 entramos ahora en logaritmos, que nos indica cuando tenemos un logaritmo por a elevado a una variable. Ya vemos lo que es a. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos que identificar todo lo que nos indica la fórmula. En este caso, nos indica logaritmo de 2 elevado a la 3. Nuestro logaritmo es la palabra logaritmo, a es 2 y la variable es 3. Entonces, sustituyendo en la fórmula, nos quedaría como logaritmo 2 a la 2 sobre 3 por derivada de 3. ¿Por qué es así? Porque nuestra fórmula nos indica que es logaritmo a elevado a la constante. ¿Y qué habíamos dicho que era a? Una constante. Entonces queda logaritmo 2 elevado a la 2, que el 2 es nuestra constante, sobre la variable, que en este caso es 3, por la derivada de la variable, que es 3, derivada de 3. Y en la solución nos quedaría completa logaritmo de 2 a la 2 sobre 3 por derivada de 3. Entrando ya en terrenos de seno y coseno, llegamos a la fórmula número 12, la cual nos indica cuando tenemos seno de una variable. Es igual a coseno de una variable por la variable. Veamos el problema. La variable de seno de x. Igual identificamos nuestros dos valores. Seno, como ya lo sabemos, es la palabra seno, y nuestra variable es x. Entonces, sustituyendo la fórmula es coseno de nuestra variable, que es x, por la derivada de la variable, que en este caso sería coseno de x por derivada de x. Siguiendo con cosenos y senos, ahora tenemos cuando se nos pone un ejercicio coseno por una variable. Esto nos indica que debe ser igual a menos seno de la variable por la derivada de la variable. Vemos que ahora tenemos un signo negativo. En nuestro problema nos indica lo siguiente: derivada de coseno de x. Igual identificaremos nuestros dos valores, coseno y la variable. La variable en este caso es x. Sustituyendo, no se nos olvide el signo, menos seno de la variable, que es x, por la derivada de la variable, que el resultado, sustituyendo, nos quedaría menos seno de x por dx, que ya sabemos la derivada de x es 1. Llegando así a nuestra última fórmula, la decimocuarta,
la cual nos indica cuando tenemos la tangente de una variable. Es igual a la secante elevado al cuadrado por la variable por la derivada de la variable. Nuestro problema nos plantea la derivada de una tangente, en este caso es derivada de tangente x. Igual identificaremos nuestros dos valores, tangente y variable. La tangente ya sabemos que es la palabra tan y nuestra variable es x. Sustituyendo la fórmula nos quedaría como secante elevado al cuadrado por la variable, que en este caso es x, por la derivada de la variable, que es x. Y toda la fórmula nos quedaría como secante al cuadrado por x por dx.